Muy buenos días, bienvenidos a nuestro devocional a solas con Dios en esta serie del mes de diligencia. Yo quiero invitarte a que vayas conmigo a Santiago capítulo 2, versículos del 5 al versículo número 13. Escuchen, mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y herederos en el reino que prometió a los que le aman? Pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? ¿No son aquellos los que blasfeman el nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley acusa de ser transgresores. Porque el que cumple toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Pues el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no mates. Si no cometes adulterio, pero matas, y ya has violado la ley. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da la libertad, porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. Querido hermano y querida hermana, en esta mañana muy importante yo quiero que hablemos de un tema muy especial: el estándar de Dios. El estándar de nuestro Dios. La diligencia nos lleva a nosotros a tener esa claridad de cuál es el estándar que Dios ha diseñado para nosotros, cuál es la medida de su santidad. Y sin duda en estos versículos podemos ver que no solamente es el favoritismo, sino que la falta de compasión ante las demás personas nos lleva a nosotros a dañar el corazón de nuestro Dios. El estándar de Dios es lo que Él ha establecido en su palabra, en su ley específicamente. Los 10 mandamientos es un estándar para nosotros que nos hace ver como ese espejo que puede ayudarnos a observar algún detalle que podamos tener en nuestro rostro, alguna mancha, alguna suciedad, y algo para que nosotros nos veamos y nos lo limpiemos. La ley de Dios es ese espejo que nos lleva a nosotros a mirar nuestra propia naturaleza. En estos versículos Santiago expresa el trato para con la gente que tiene muchas necesidades, como la gente pobre, y cómo ya existen personas que explotan. En el mundo en el que nosotros vivimos, no solo en el tiempo de Santiago, sino en el tiempo que nosotros estamos viviendo, existe la explotación laboral, la explotación en el hogar, la explotación en los estudios. Pues siempre aquel que tiene poder, en vez de usarlo de bendición para otros, pues lo usa para explotar a esa persona, para humillarle, para enriquecerse, para complacerse, para satisfacerse a sí mismo. Entonces viene Santiago y confronta a esos creyentes que están siendo esparcidos, a esos creyentes que están en todas estas dificultades, que están dispersos, y viene y les expresa que ustedes no tienen que ser así. Y por el contrario, hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema, dice el versículo 8 de la Escritura: ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo lo contrario del favoritismo, todo lo contrario de la explotación, es el amor a los demás como a nosotros mismos. ¿Cómo cambia nuestra vida si nosotros aprendemos a tratar a los demás como nos queremos que nos traten a nosotros? Esa fue la regla de oro que Jesús también estableció. Cuando tú piensas en aquellos que tienen necesidad, te ves tú en esa persona. Te ves como que si tú vas a estar un día o pudiste haberlo estado ahí. Cuando tú ves a una persona que está enferma y tú puedes orar por ella y tú puedes ayudarle, tú te aprendes a ver que así quisieras que te trataran a ti. Y esto en el mundo en el que vivimos se llama torpeza, se llama ser una persona dejada, ser una persona de la cual se pudiesen aprovechar. Pero sabes, delante de Dios nosotros tenemos que practicar la ley de la compasión, esa ley que Jesucristo estableció, esa ley que resume los 10 mandamientos: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice el versículo 10, porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado. ¿Sabes? Esto le pasó a los fariseos. Aparentemente ellos guardaban todas las tradiciones, se sabían de memoria los actos litúrgicos de acuerdo a la ley, se sabían los mandamientos, aparentemente andaban vestidos de acuerdo a su profesión, aparentemente manejaban un lenguaje de acuerdo a su religión, y todo aparentaba ser algo bueno en ellos. Pero Jesús fue más allá, fue al corazón de ellos, fue ese corazón de que entendía
de que podemos guardar 9 de los mandamientos, 8, 7 de los mandamientos, pero no por eso nosotros vamos a creer que somos salvos, no por eso vamos a creer nosotros que somos más que los demás, no es por eso nosotros vamos a creer que somos superiores a otros y que las demás personas se deben a nosotros y deben de admirarnos. Por el contrario, nosotros debemos de tener los pies sobre la tierra, que aunque nosotros hemos guardado algunos mandamientos, hemos quebrado otros y eso nos lleva a ser culpables delante de Dios. Ni la salvación, ni nuestra comunión con Dios es por nuestros méritos propios, única y exclusivamente es por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos lleva a nosotros a poder poner nuestra fe en Cristo y ser salvos, que nos lleva a nosotros a tener una relación diferente que este mundo con nuestro Dios, una relación donde amamos a Él sobre todas las cosas, pero también aprendemos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque en eso se resume la ley, dijo Jesús, en el amor que tengamos por los demás. La pregunta en esta mañana para ti es, ¿estás amando tú a los demás como a ti mismo? ¿O los amas con un grado menor? ¿O amas tú en realidad a los que te aman, a los que te demuestran con acciones? El reto para nosotros y el desafío es amar como Cristo enseñó, dando su vida por amor a nosotros, sin esperar en realidad en nada a cambio. Lo hizo por amor, lo hizo sabiendo de que nosotros éramos pecadores, lo hizo sabiendo lo que nosotros éramos. Nosotros debemos de amar a los demás de la misma manera. Ese es el estándar de nuestro Dios. El estándar de nuestro Dios es practicar esa ley de la compasión. Y dice el versículo 12, hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da la libertad, porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. Nosotros somos de los que le clamamos a Dios misericordia, perdón, compasión. Así que si nosotros le clamamos a Él, ¿cómo no vamos a demostrarlo con las demás personas? Así que recuerda por favor esto, el estándar de Dios es esa ley de la compasión, es esa vida de compasión por otros. Que el Señor te bendiga en este día.